Muy buenas tardes, jóvenes, un gusto saludarlos. En esta oportunidad, pues vamos a desarrollar un ejercicio en el cual, refiere a lo que es la primera ley de Newton sobre equilibrio. En este caso, pues nos pide calcule la tensión en cada cordón si el peso del objeto es W. ¿Qué es lo que está pasando? Simplemente tengo que calcular la tensión de estos cordones, tanto cordón A, B y C, y tenemos un peso W. Para esto vamos a iniciar entonces enmarcando lo que es simplemente el diagrama de cuerpo libre para lo que es el peso. Para eso entonces vamos a proceder a lo siguiente. Mi diagrama de cuerpo libre, si yo dibujo entonces mi peso, en este caso recuérdese, está afectado a un peso y el peso pues ya lo tenemos determinado como W. Y a la vez también tengo yo una tensión y esa tensión le denominamos C. Aplicamos lo que es la primera condición de equilibrio y la condición de equilibrio es que sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a cero siempre y cuando le indiquemos que las fuerzas hacia arriba son positivas, que significa que todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo y todo lo que va hacia abajo es negativo. En este caso entonces tengo lo siguiente: C menos el peso es igual a cero, entonces C es igual a W. ¿Qué está pasando? Pues W lo pasamos hacia el otro lado y hacia el otro lado, entonces pasa con signo cambiado, y en este caso pues determinamos el parámetro de la tensión, que va a ser igual al peso. Muy bien, entonces ahora vamos a determinar qué es lo que sucede al momento de realizar un corte en este punto en donde son las intersecciones de las tensiones. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentran concentradas las mismas. En este caso pues vamos a dibujar también nuestro diagrama de cuerpo libre, en el cual obtenemos lo siguiente. Muy bien, entonces necesitamos desarrollar nuestro diagrama de cuerpo libre para este punto, y en este punto vamos a tener la tensión B, que también va a ser igual a 45 grados en este punto. Tengo la tensión A, si usted se da cuenta tengo 30 grados en este lado, pero también ese 30 grados se refleja en este otro lado. Y también aplica lo que es la tensión C. Muy bien, como estos vectores los tenemos que descomponer en sus componentes, entonces vamos a obtener la componente Bx y también tengo la componente By. Para poder hallar o determinar las componentes tenemos que aplicar los que son las funciones trigonométricas, y en este caso pues si usted se da cuenta aquí también tengo 45 grados, entonces ¿qué utilizo? Seno de 45 grados es igual al opuesto. ¿Quién es el opuesto? By. Y By dividido ¿quién? Hipotenusa. Pero la hipotenusa en este caso pues es el mismo vector B, y el mismo vector B está dividiendo, pero en este caso pasa a multiplicar. De igual forma vamos a obtener entonces B coseno de 45 va a ser igual a la componente Bx. En el siguiente vector A también vamos a descomponer las componentes. En este caso tengo AY y tengo AX. Si utilizo también este ángulo, prácticamente vamos a tener lo siguiente. Si utilizo la función seno de 30 grados, va a ser igual al opuesto. ¿Y quién es el opuesto de esos 30 grados? Recordemos que es AY. Entonces tengo AY partido hipotenusa, pero hipotenusa es A, entonces ahora pasa a multiplicar. Volvemos a hacer lo mismo, solo que ahora A coseno de 30, y determinamos entonces este parámetro para la componente X. Muy bien, entonces ahora aplicamos lo que es la condición de equilibrio, pero ahora en el eje X, en donde nuestra
condición indica que la sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a 0 siempre y cuando que hacia la derecha los parámetros son positivos. ¿Qué fuerzas son las que actúan? Entonces en este caso va a actuar Bx, está yendo a la derecha, entonces va a ser positivo. Bx, ahora tengo también la componente Ax, pero es negativa, entonces le colocamos negativo y va a ser igual a 0. ¿Por qué solo esas dos? Porque solo esas dos intervienen en el eje X. Si despejamos, entonces obtenemos que Bx va a ser igual a Ax, y ahora sustituimos lo que corresponde a cada una de las componentes encontradas anteriormente. Tenemos lo siguiente: B coseno de 45, que es Bx, va a ser igual a A coseno de 30 grados. Si queremos despejar esta ecuación que sea solo en función de una de las variables, pasa a ser lo siguiente: B coseno de 45 dividido coseno de 30 está multiplicando, pasa a dividir, y esto va a ser igual a la variable A. Muy bien, en esta oportunidad pues dejamos tentativamente esta ecuación. Muy bien, entonces ahora continuamos con la sumatoria de las fuerzas en el eje Y. Va a ser igual a 0, y siempre y cuando pues las fuerzas hacia arriba van a ser positivas. En este caso pues tenemos que tener cuidado de quiénes son las fuerzas que se van hacia arriba y quiénes se van hacia abajo. En este caso pues vamos a tener AY más BY. ¿Por qué? Porque ambas están yendo hacia arriba, y quien resta en este caso sería la componente C. Y esto va a ser igual a 0. Si sustituimos cada una de las componentes según el ángulo, obtenemos lo siguiente. Entonces AY va a ser igual a A seno de 30 más B seno de 45. Y esto va a ser igual, este parámetro C yo lo puedo ubicar al otro lado, y ahora cambia y pasa a ser positivo. Si continuamos entonces despejando para una de las variables, ¿qué sucede ahora? Que vamos a tratar la manera de simplificar esta ecuación. Muy bien, entonces al simplificar la ecuación, pues vamos a operar en primer lugar lo que es el seno de 30 y el seno de 45. Y esto equivale a lo siguiente: punto 5, le sacamos seno de 30, ese punto 5 del valor de A, ¿sí? Y en el siguiente caso es más punto 7071, que se refiere al seno de 45 de la variable B, y esto va a ser igual a C, pero C ya la habíamos determinado que C es igual al peso, entonces ahora va a ser igual al peso. Como habíamos obtenido anteriormente, esta variable de B coseno de 45 partido coseno de 30 va a ser igual a la variable A. También desarrollamos el coseno de ambos y obtenemos el siguiente coeficiente: 0.8164 de B es igual a A. ¿Qué hice? Solo operé estos dos parámetros y obtengo entonces este coeficiente acompañando de la variable B. Muy bien, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sustituir este parámetro para la variable A. Y entonces vamos a tener lo siguiente: punto 5 multiplicado por A, pero A ya sabemos que es 0.8164B, ¿sí? Muy bien, entonces ahora sumamos más punto 7071B, y esto va a ser igual al peso. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que sustituyo esta variable A para dejarlo solo en función de B y poder determinar cuánto corresponde a ese parámetro.
Al momento de desarrollar estos productos vamos a tener entonces lo siguiente: 0.4082 de la variable b más 0.7071 b es igual a w. Al momento de efectuar la operación de suma de estas dos cantidades vamos a tener 1, 115.3 de la variable b, y esto va a ser igual a w. Al momento de despejar cuánto vale entonces el parámetro de b según el peso w, entonces despejamos b va a ser igual a w dividido 1.115.3. ¿Qué pasa? Simplemente este parámetro está multiplicando y ahora pasa a dividir. Y por consiguiente, entonces b va a ser igual, al momento de operar 1 dividido 1.115.3, vamos a tener 0.87 W. Perdón ahí. Entonces con esto yo logro obtener el parámetro para la tensión en B. Pero necesito también hallar la tensión de A. Y para este caso, pues ahora tengo que sustituir este nuevo dato en la siguiente fórmula. Entonces tenemos lo siguiente: 0.8164 B es igual a, pero ya sabemos cuánto vale B. Entonces otra vez 0.8164 multiplicado por 0.897 de W, y va a ser igual a la variable A. Al momento de multiplicar, entonces voy a tener el siguiente parámetro: 0.732 de W va a ser igual a la tensión A. Conclusión: entonces tuvimos que hacer sumatoria de fuerzas en X para encontrar una ecuación en función de dos variables, como también hicimos sumatoria de fuerzas en el eje Y, en donde encontramos también ecuación con dos variables, sustituimos una u otra y tratamos la manera de encontrar el valor en función del peso para una de las variables. Halladas esa variable, se encuentra la otra variable. Entonces ese es el objetivo ahora con este ejercicio.